Para insertar una tabla debo dirigirme a la opción tabla y acá me van a aparecer unos cuadrados que al ir pasando con el mouse sobre ellos puedo ver en mi hoja cómo se van agregando. El número que me aparece a la izquierda es la columna y el número que me aparece a la derecha es la fila. Columnas son las verticales, las filas son las horizontales. Una vez que he elegido la cantidad de columnas y filas que quiero agregar, hago clic y ya tengo inserta mi tabla. Una vez que se insertó la tabla me va a aparecer dos botones, un botón que me va a permitir mover la tabla dentro de la hoja y un botón que me va a permitir achicar o agrandar mi tabla. ¿Qué pasa si yo quiero agregar una tabla con muchas filas y muchas columnas? Lo que debo hacer es ir a tabla, elegir la opción insertar tabla y acá puedo elegir la cantidad de columnas y filas que quiero agregar. Vamos a elegir un número exagerado de filas y de columnas. Una vez que he elegido la cantidad de filas y columnas, puedo ajustar el tamaño, el ancho en este caso, de la columna, ajustar al contenido o ajustar a la ventana. Una vez que he elegido estas opciones, hago clic en aceptar y puedo ver cómo se agrega mi tabla en la hoja. Si quiero editar mi tabla, lo que debo hacer es un clic en la tabla y veremos en mi barra de título que me aparece herramientas de tabla y dos opciones, diseño y disposición. La opción diseño me va a permitir a mí modificar el diseño de la tabla. Como pueden ver, al ir pasando sobre los diseños se va modificando. A la par tengo sombreado, que todo lo que esté pintado de mi tabla se va a modificar. Y luego tengo estilos de borde, que es para modificar el borde que voy a tener en mi tabla, que para ello hago un clic, elijo el estilo y debo ir pintando qué es lo que quiero que se modifique. Ahí se alcanzan a ver, voy pintando las filas en este caso y se va modificando. Hacer esto me va a llevar bastante tiempo, así que la opción que debo tomar es ir directamente acá a bordes, la opción que está al último, bordes y sombreado, elijo acá si quiero que sea cuadro, todos, cuadrícula. Vamos a elegir en este caso la opción todos, el estilo que quiero agregar, el color, el ancho de la línea y acá puedo elegir si quiero que sea a la tabla, a la celda, al párrafo o al texto, que ya hemos visto anteriormente esto en una clase pasada. Entonces si yo elijo la tabla, le doy a aceptar, podemos ver cómo cambia en este caso el borde de toda la tabla. Si yo quiero modificar, me voy de nuevo a bordes, bordes y sombreado. Vamos a cambiar en este caso el cuadro, solamente que la parte de afuera se modifique. Vamos a cambiarlo con otro estilo, otro color. Y vamos viendo nosotros en esta vista previa cómo se va modificando. Una vez que elijo, le doy a aceptar y podemos ver cómo cambia, en este caso, la tabla. La opción disposición me va a permitir a mí modificar lo que tengo en la tabla adentro y poder hacer dos opciones que van a ser útiles en el trabajo práctico, que es la de combinar y dividir celdas. Yo para combinar una celda lo que debo hacer primero es elegir lo que quiero combinar, luego me dirijo a la opción combinar celdas y puedo ver que todas las celdas que estaban seleccionadas se unieron en una sola. Bueno, acá yo voy a escribir y vamos a ver la opción de alineación.
El texto que está acá adentro yo lo puedo alinear de acuerdo a los cuadraditos que me salen acá. Si pueden ver acá, está arriba a la izquierda. Si yo hago clic arriba al centro, el texto se va modificando dentro de la celda. Y así podemos ver que puedo ir cambiando donde quiero que esté el texto. La opción que tengo a la par me va a permitir a mí cambiar la dirección del texto, ya sea horizontal o vertical. Si yo quiero agregar celdas o columnas, lo que debo hacer es posicionarme cerca del borde y una vez que aparece este más, le hago un clic y voy a agregar en este caso una columna. Si quiero hacer lo mismo con una fila, lo que debo hacer es posicionarme cerca del borde hasta que aparece. Para borrar una fila o columna, lo que debo hacer es seleccionar una de ellas, en este caso una celda, clic con el botón derecho, eliminar celda y me va a preguntar qué es lo que quiero eliminar, si una celda, si toda una fila o toda una columna. Elijo lo que quiero eliminar, le doy a aceptar y se va a borrar. Si yo quiero eliminar varias, elijo varias filas en este caso, botón derecho, eliminar celdas, eliminar todas las filas y aceptar. Y así voy eliminando las filas y las columnas. Vamos a eliminar acá un par de columnas. Y como ven, selecciono, botón derecho, eliminar y voy a eliminar. Si yo quiero agregar, vamos a insertar otra tabla. Si en este caso, en esta celda, quiero agregar filas y columnas, lo que debo hacer es ir a disposición, dividir celdas, elegir la cantidad de columnas y de filas que quiero agregar y le doy a aceptar y podemos ver que se han agregado dentro de esa celda las filas y las columnas. Para eliminarlas, otra opción que tenemos es dentro de disposición la opción de borrador, que es una goma que va a aparecer acá, y si yo tengo sostenido y voy pasando por las líneas de la fila o de la columna, podemos ver cómo se va borrando y voy eliminando de a poco las filas y las columnas.